Imagínate. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo de la huella de Alcalá en la cultura y en la historia. Vamos ya, como hemos comentado, por la tercera edición de este ciclo y aún Alcalá nos da todavía muchos autores que quedan en esta huella de Alcalá en la cultura y en la historia, y ya hemos pasado por unos cuantos. Realmente la historia de Alcalá está llena de vida, llena de cultura y llena de muchísimas personas que han dejado aquí su huella. Hoy nos toca hablar de Jovellanos. Jovellanos es uno de los personajes que pasó por Alcalá de Henares y de una importancia en la historia de España absolutamente excepcional. Como nos va a contar nuestro conferenciante, Jovellanos, sin lugar a dudas, ha dejado la huella no solo en Alcalá, sino en toda España, y ha sido uno de los grandes defensores de esa ilustración y del neoclasicismo que en el siglo XVIII intentó regenerar gran parte de la cultura española. Contamos para hablar de Jovellanos con Vicente Alberto Serrano. Muchos ya le conocéis. Es posiblemente una de las personas que, viviendo ahora mismo en Alcalá de Henares, ha trabajado más por el mundo de la cultura a través de la edición de libros. Vicente Alberto Serrano es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en infinidad de periódicos, de revistas, e incluso desde hace mucho tiempo en algo que fue muy llamativo, que fue Henares 2000, como él dice, un brevísimo semanario que se publicó allá por los años 70 en Alcalá de Henares. Diseñador gráfico desde 1975, a eso se ha dedicado toda la vida, y fundamentalmente en el mundo del teatro, donde ha estado trabajando en el Centro Dramático Nacional con Luis Pascual como director, y con Esperanza Santos ha realizado la imagen de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha sido comisario de exposiciones del libro español en Ginebra, en Lima, en Guadalajara. O sea, realmente nos encontramos que su participación en el mundo de la edición del libro es constante a lo largo de toda su historia. Y luego ha publicado y ha colaborado también en diferentes libros vinculados con Alcalá y con su historia. Por ejemplo, diseñó Azaña y Alcalá, un volumen en conmemoración de la inauguración del monumento de Azaña, y en la actualidad está ejerciendo como director de diseñador gráfico, de las publicaciones del Centro Dramático Nacional, del Museo Arqueológico Regional, de la revista Occidente, del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, de la revista de Estudios Orteguianos, en fin, de diferentes ediciones, las que está ya a punto de dejar, pero que han dejado ahí claramente su huella, la edición de Vicente Alberto Serrano. Y si queréis conocerle mejor, no tenéis más que entrar de vez en cuando en La Luna de Henares, ese periódico digital que se publica aquí en Alcalá, es asequible, abierto a todo el mundo, y ahí lleva ya unos cuantos años dejando pues de vez en cuando un articulito muy bien escrito y tocando temas siempre de candente actualidad cultural. Y es la mejor manera, sin lugar a dudas, de entrar a conocer un poco lo que es ahora mismo Vicente Alberto Serrano. Es conocido a nivel internacional. Si entráis en internet le podréis también hacer conocer un poco lo que ha publicado y lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. Y sin lugar a dudas, la obra de Vicente Alberto Serrano y los cerca de 3.000 libros que ha editado son una huella importante en Alcalá de Henares. Nos va a hablar, por tanto, de Jovellanos. Ya sabéis, terminaremos después con los actores, que nos dramatizarán un fragmento de una obrita de Jovellanos también, con algunos detalles muy relevantes de ese mundo, y ahí tendremos después a Jacinto, a Marina y a David representando el teatrito de Jovellanos. De esa manera hacemos el círculo completo para repasar este mundo del siglo XVIII de Jovellanos. Y con más os dejo con él. Nada, gracias, muchas gracias, Paco. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Audema, al Ayuntamiento y al Corral, agradecer que nos inviten a esta serie de conferencias. Y sobre todo un recuerdo entrañable a Arsenio López Huerta,
que en realidad fue el que me embarcó en esta aventura hace ya 3 años. El primer año me tocó hablar de Andrés Saborit, el segundo sobre Azaña, lo lógico y normal, y este año me ha tocado entrar en la figura de Jovellanos. En primer lugar diré que yo tenía una leve conocimiento de Jovellanos y he dedicado prácticamente casi medio año a estudiarlo a fondo. Quiero ser breve y ameno por lo menos para hacer un perfil de esta figura. Tan breve y tan ameno que lo único que puedo recomendar son los libros que auténticos eruditos en la materia ya han publicado sobre el tema. En realidad, la figura que más ha tratado a Jovellanos fue José Miguel Caso González, que fue catedrático de la Universidad de Oviedo y que dedicó una gran biografía y magnífica biografía a la figura de Jovellanos y luego fue editor crítico del Diario de Jovellanos y de la obra literaria de Jovellanos, la obra literaria que realmente tiene mucha menos importancia que la obra política que llevó a cabo posteriormente. Igual que José Miguel Caso González, está la figura de Gaspar Gómez de la Serna, sobrino o primo de Ramón Gómez de la Serna, que publicó un volumen, una biografía de Jovellanos en 2 volúmenes que le publicó la Junta de Extremadura en el año 75, cuando le concedieron el premio de investigación. El título es un poquito deprimente porque el título es Jovellanos, el español perdido. De la misma forma que luego Juan Antonio Cabezas también publicó un volumen que se llamaba Jovellanos, el fracaso de la Ilustración, y así sucesivamente hay varios volúmenes dedicados a la figura de Jovellanos. Luego hay temas en autores muy representativos, como es el caso de Francisco Ayala, Julián María o Juan Marichal, que también enfocaron y se preocuparon de la figura de este hombre prácticamente desconocido, como fue muy desconocido durante mucho tiempo, el siglo XVIII. La imagen que tienen detrás corresponde a un cuadro de Goya que pintó en el mes de febrero de 1798. Se trasladó a Aranjuez, lo pintó en Aranjuez, cuando Jovellanos era brevemente ministro de Gracia y Justicia. Digo brevemente porque apenas permaneció en el cargo 8 meses. El cuadro se le ve a Jovellanos apoyado el hombro, o sea, el codo en la mesa. Detrás hay una escultura de Minerva, la diosa de la sabiduría, y Goya, que el magnífico pintor de Goya, que además tiene una vida paralela a Jovellanos y que en todo momento tiene que estar presente cada vez que hablemos de Jovellanos, Goya lo supo reflejar a este hombre con esa cara, con ese rostro de abatimiento, de desesperación, porque en realidad era los momentos finales de su gran proyecto, de llevar a cabo la Ilustración en el siglo de las luces en este país. Lo he puesto en paralelo con un grabado de Goya que se llama lo tituló El sueño de la razón produce un monstruo, pertenece a su serie de caprichos, creo recordar que al número 43 de la serie de caprichos, y en realidad el personaje que está abatido sobre la mesa no es Jovellanos, sino que es el propio Goya. Sin embargo, haciendo un paralelo entre las dos figuras, descubrimos ese proceso que le llevó a Jovellanos a la desesperación, a la desesperanza, hasta el punto de lo mismo que le ocurrió a Goya, de que en realidad su sueño de la razón le produjo monstruos tanto a Goya como a Jovellanos, porque el intento de la Ilustración, el intento de superar el fatídico siglo anterior, el siglo de los Austrias, se vino al fondo, porque en realidad con el reinado de Carlos III todos los proyectos de Jovellanos desaparecieron. La secuencia siguiente son los 2 grabados previos de Goya hacia el resultado final del grabado anterior. Son 2 bocetos del sueño de la razón produce monstruos, y en ellos
Incluso se ve mucho mejor la representación de que el personaje es realmente Goya. Goya que en todo momento y en cada vez que se hable de Jovellanos irá en paralelo porque son las dos figuras esenciales del siglo XVIII, tanto uno como otro, con trayectorias diferentes. Al final, Goya optó por exiliarse en Burdeos y Jovellanos moriría después de enfrentarse con la Junta de Cádiz por no estar de acuerdo en su totalidad con lo que presentaba la Constitución del 12, Jovellanos morirá de una pulmonía cerca de su Gijón natal. Creo que fue el escritor, mi gran admirado escritor Max Sau, el que llegó a decir, el que llegó a afirmar que todos somos de donde hicimos el bachillerato. Por lo tanto, yo creo que soy alcalaíno porque cursé todo el bachillerato en el Instituto Complutense, allá en La Redondilla, junto al Colegio Mayor de San Ildefonso. Fui un mal estudiante, pero tuve dos magníficos profesores de literatura, Evaristo Correa Calderón y Félix Ros. Evaristo Correa Calderón, gallego y liberal; Félix Ros, catalán y conservador, más bien facha, fueron los que me introdujeron en el mundo de la literatura. Correa Calderón me descubrió la literatura a través del pistoletazo de Larra. Así fue como yo descubrí el mundo de la literatura cuando un escritor que creo que tenía 28 años, no se sabe si por problemas de amores o por problemas de edición, se pegó un pistoletazo y ahí se inicia el mundo de la literatura del romanticismo. Sin embargo, en el caso de Félix Ros fue todo lo contrario. Me intentó hacer odiar a Juan Ramón Jiménez. No lo entendía en sus clases por qué esa obsesión, esa manía persecutoria con Juan Ramón Jiménez. Lo llegué a descubrir mucho después, cuando leyendo un volumen editado por Burguera, las cartas literarias del poeta de Moguer, descubrí una carta que le dirigió desde el exilio a José María Pemán. Una carta en la que le pedía a José María Pemán que por favor recuperase su biblioteca, que había sido expoliada por dos personajes, por Félix Ros y por Carlos Sentís, por el periodista Carlos Sentís. El autor del Divino Impaciente, gaditano y franquista él, sin embargo, consiguió que Félix Ros devolviera la biblioteca, que devolviera la biblioteca, no solo la biblioteca, sino incluso algunos originales de Juan Ramón Jiménez. Pero a partir de entonces, bueno, a partir de entonces no, durante todo el bachillerato, Félix Ros, cada vez que salía el tema de Juan Ramón Jiménez, se empeñaba en afirmar que simplemente era un plagiario, que en realidad todos sus poemas eran plagios de Rabindranath Tagore, que traducía a su mujer Zenobia Camprubí, y que él los traspasaba al castellano. En realidad, una cosa bastante absurda, pero bueno. Esto viene a cuento porque de aquellos años yo lo que recuerdo es que, curiosamente, los dos, el liberal y el conservador, coincidían en una cosa: pasaban casi de puntillas por el siglo XVIII. El siglo XVIII era algo que se quedaba como fuera de programa. Era una cosa tan extraña que luego descubrí que incluso Menéndez Pelayo, que admiraba a Jovellanos como autor, decía y afirmaba que el siglo XVIII era nefasto para España. Hasta el propio don José Ortega y Gasset llega a afirmar, creo que llega a decir, la desastrosa ausencia del siglo XVIII. Es decir, no estaba a favor del siglo XVIII. Pasado el tiempo, el primer libro que leí de Juan Marichal se titulaba La voluntad de estilo y contenía 4 capítulos que me descubrieron la literatura del siglo XVIII. Conocí la obra de Feijoo y su obsesivo afán por desterrar la superstición. No olvidemos que el último rey de la Casa de Austria le llamaban Carlos II el hechizado.
porque vivíamos en un mundo de superstición, de ignorancia y todo dominado por la Iglesia con un bastante afán de controlar y coordinar toda la cultura del momento. Junto a Feijóo también descubrí la figura curiosa de Diego de Torres Villarroel, que en el fondo su vida, tiene un libro que se llama Su vida, y su vida es como un apunte de la picaresca del Lazarillo trasladada al siglo XVIII y además con unas connotaciones y unas críticas. Y lo más curioso de este personaje es que logró hacerse rico, se arruinó varias veces, pero logró hacerse rico con la edición de libros, porque en un país de analfabetismo total, y sin embargo él hacía suscripciones y llegó a conseguir sacar dinero de los libros, una cosa que es impensable incluso en el siglo XX. También descubrí la figura de Cadalso, de José Cadalso, un personaje muy curioso, porque además era militar y además, más adelante comenzaré que fue el descubrimiento de Jovellanos. Jovellanos conoció a Cadalso precisamente en Alcalá de Henares. Y Jovellanos, que era como 10 años más joven que Cadalso, se sintió totalmente inspirado por la poesía y por la trayectoria de Cadalso, trayectorias que fueron diferentes por completo. Jovellanos moriría a los 60 y tantos años de una pulmonía y Cadalso moriría al pie del Peñón de Gibraltar por culpa de una granada inglesa, es decir, con 42 años. Son dos puntos diferentes por completo, pero sin embargo tenían su connotación. Siguiendo con Juan Marichal, más tarde lo conocí personalmente y me comentó, las veces que hablábamos de estos temas, que en realidad él, su gran obsesión, su gran pasión fue el siglo XVIII, pero que cuando se casó con Solita Salinas, la hija de Pedro Salinas, el padrino de su boda, el padrino de Juan, fue el poeta Jorge Guillén, y que Jorge Guillén, incluso el mismo día de la boda, le convenció para que estudiase la figura de Manuel Azaña. A partir de ahí, Juan Marichal se volcó por completo en estudiar, en analizar la figura de Manuel Azaña y consiguió, en los años difíciles del 66 al 68, consiguió publicar en México, en la editorial Oasis, 4 tomos con la obra completa hasta ese momento de Manuel Azaña. Digo completa hasta ese momento porque posteriormente se fueron descubriendo otros documentos y otros papeles, e incluso Santos Juliá, que hace unos años publicó, antes de morir, publicó 7 tomos sobre Manuel Azaña, me comentaba que él, cuando estudiaba en Sevilla, el profesor Ramón Carande le dijo: estudie usted a Manuel Azaña, y que él se compró, que lo primero que tuvo de Manuel Azaña fueron los 4 tomos de Ediciones Oasis, que se los compró de tapadillo en una librería de Sevilla. Durante todo el tiempo que he estado intentando analizar la figura de Jovellano, siempre he tenido presente a Juan Marichal, porque en realidad fue el primero que me habló con esa pasión de él sobre la figura de Jovellano, e incluso sus artículos y sus textos dedicados a Jovellano son impresionantes porque dan idea del personaje. De un personaje que vivió, como he dicho antes, en el siglo XVIII, y que antes de entrar en materia sobre Jovellano me gustaría destacar algunos puntos de lo que fue y lo que supuso el siglo XVIII. El siglo XVIII casi siempre, y los que hemos estudiado el bachillerato en los años 60 lo sabemos, siempre gozó de muy mala prensa. Todavía desde los años 40 hasta los 60 sirvió como una especie de ajuste de cuentas entre los exiliados y los nacionales que se quedaron en este país, hasta el punto de que en el año 44, en 1944, que se cumplían 200 años del nacimiento de Jovellano, se publicó, se celebró en Buenos Aires un congreso en el que participaron una serie de personajes, y luego las actas de ese congreso
Congreso se publicaron al año siguiente, entre las cuales pues, había un texto muy interesantísimo como el del economista Prados Argarte sobre Jovellanos economista y sobre todo un texto fundamental de Francisco Ayala sobre la figura de Jovellanos. Incluso llegaba a decir Francisco Ayala que Jovellano, de puro conocido el nombre de Jovellanos, era auténticamente un desconocido. Entonces Ayala, arrimando el ascua a su sardina, en el fondo, al analizar a Jovellanos, decía que fue un personaje tibio, contradictorio y que sería conveniente analizarlo a fondo y de hecho él en esos textos lo analiza a fondo. Lamentablemente, incluso hasta el general Franco siempre mantuvo la obsesiva manía de achacar al siglo XVIII el origen de todos los males padecidos en España desde entonces. Aquel siglo ilustrado español era utilizado como un arma arrojadiza y siempre fue tachado de mimético, de vulgar imitador de costumbres francesas, de herético, masón e infiel a nuestra tradición cultural más noble y auténtica. Sus prohombres, y hablo de incluso hasta de Goya, sus prohombres fueron denostados, mal interpretados y peor difundidos. Los sucesos de nuestro país, a partir del siglo XVIII, fueron decayendo hasta llegar al fatídico enfrentamiento del 36-39, a partir de la victoria franquista, con la consiguiente represión cultural y que no abonó precisamente el terreno para estudiar al siglo XVIII, porque aquello fue una época de luces y sombras y todo el siglo se siguió manteniendo como un siglo maldito. Y de hecho lo consideraron como la causa de nuestros males y el introductor de ideas sectarias y disolventes contrarias al imperio que había de defender. Y ya que estamos en el siglo XVIII, me gustaría hacer un brevísimo recorrido por los Borbones, que de actualidad están, pero hablo de los Borbones del siglo XVIII. Una vez muerto, cuando murió Carlos II el Hechizado, que murió sin descendencia, él optó porque el gobierno de España pasara a la familia Anjou, a Felipe de Anjou, francés, sobrino del rey de Francia en ese momento. Esto llevó a una lucha intestina en España de dos facciones, claramente los que estaban a favor de Carlos de Austria para seguir con el reino de los Austria y los que estaban a favor de los Borbones, es decir, a favor de Felipe V. Hubo una guerra, la famosa guerra de sucesión, no de secesión, sino de sucesión, en la que Felipe V tuvo que luchar contra las distintas zonas españolas y hasta el momento en que esta guerra prácticamente terminó en 1713, menos en Barcelona, en Cataluña, que duró hasta 1714. 1714 con la derrota de Francesc Casanova y de ahí viene la famosa diada, es decir, que Cataluña lo que celebran es una derrota, no una victoria. La diada celebra el 14 de 1700, o sea, el 11 de septiembre de 1714, que fue cuando Felipe V logró dominar toda España y controlar toda España. A partir de ese momento, Felipe V reina con un intervalo mínimo en que sube al trono su hijo Luis I. Luis I no llega a durar en el reinado apenas 8 meses porque muere repentinamente. Y Felipe V vuelve a reinar hasta la llegada, hasta su muerte, y que le sucede su hijo, Fernando VI, casado con Bárbara de Braganza. La época de Fernando VI y de Bárbara de Braganza fue una época de tranquilidad absoluta, de paz y sobre todo un intento por parte de los Borbones de cambiar por completo la imagen de este país. Fue entre la época de Felipe V y Fernando VI
fue la época de la creación de la Biblioteca Nacional, de la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia de Historia, de la Academia de San Fernando. Es decir, hubo una auténtica obsesión era lo que se llamaba el despotismo ilustrado, por hacer todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, hacer un intento de que este país cambiase por completo. Después una vez que muere Fernando VI, le sucede, no tuvo descendencia, y le sucede su hijo, Carlos, o sea, su hermano Carlos III, que viene de Nápoles, y la época de Carlos III está considerada como la mejor época respecto al proceso de progreso de este país, como la mejor época de todos los tiempos y la mejor época de los Borbones. Lamentablemente, Carlos III muere el año antes de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa se convierte en un factor convulsivo de la sociedad española, que se retiene ante el miedo de lo que supone una revolución. Y lamentablemente también a Carlos III le sucede su hijo Carlos IV, y a partir de aquí viene la hecatombe y el hundimiento prácticamente de todo ese progreso que se había intentado en lo que se llamó el siglo de las luces. Carlos IV, conocido, aparte de esta imagen que tenemos aquí, por una mucho más conocida, que es la de la familia de Carlos IV, de Goya, en que en realidad es casi un autorretrato psicológico, porque si vamos viendo personaje por personaje, iremos viendo en qué, la personalidad de cada uno de ellos, hasta el punto de su mujer, la reina, Luisa de Parma, que fue un personaje nefasto y fatídico, unida a la figura de Godoy, que gobernó durante ese tiempo de una forma muy peculiar. Entonces, todo el proceso de ese intento de cambio, de que España fuese a mejor, cae en una auténtica hecatombe, que termina un epílogo fatídico con el motín de Aranjuez, y sube al trono Fernando VII, y a la vez se inicia la guerra de la independencia con la llegada de Napoleón a España, y con el intento de que gobernase este país José I. De José I, de los afrancesados y de todo este proceso, me gustaría no hablar, porque lo ideal sería que ustedes leyesen o viesen representada la obra que Francisco Peña ha escrito sobre el tema. Se llama precisamente José I, y analiza, con los personajes del momento y con las crisis del momento, analiza lo que fue todo el brevísimo reinado de José I, que prácticamente terminó rebelándose contra su hermano, contra Napoleón, porque tenía un concepto de España que le llevó a eso, a ese enfrentamiento de las dos Españas a partir de entonces, porque de ahí surgen los afrancesados, y de ahí surgen todo el elemento intelectual que apoyó a José I, entre los que estaba Meléndez Valdés, Moratín, etcétera, que se vieron obligados a exiliarse a Francia. Para el tema de José I, ya digo, la obra de Paco Peña, y también el libro que él me va a dar la razón, de Manuel Artola, Los afrancesados, porque es donde se queda claramente lo que supuso esto. A partir de aquí he puesto unas imágenes que las pasaremos rápidamente, pero que son en realidad los protagonistas de ese siglo XVIII. Es decir, el conde de Aranda, Campomanes, fueron primeros ministros y personajes que apoyaron en su momento la Ilustración, y luego un personaje muy peculiar, muy curioso, que es Juan José Arias de Saavedra, que es un personaje que nació en Atienza, en Guadalajara, y donde terminará, digo curioso porque es donde terminará Jovellanos casi al final de su vida, en Jadraque. Juan José Arias de Saavedra tenía un palacio en Jadraque, y Jovellanos, en sus enfermedades, porque no quiero adelantar acontecimientos, pero a Jovellanos lo intentan envenenar, sufre una serie de enfermedades terribles, incluso se le paraliza la mano, y él decide tomar los baños en Trillo,
y de camino a Trillo siempre pasa por Jadraque y tiene en Jadraque una residencia en la casa de Arias de Saavedra, al que conocía desde la época de la Universidad de Alcalá, y incluso en Jadraque tienen una habitación que le llaman La Saleta, que teóricamente era la habitación de Jovellano, e incluso la gente de Jadraque, en un alarde de tirar, arrimar el asco a su sardina, comenta que los dibujos que hay sobre la chimenea que son de Goya. En realidad, si uno va a ver La Saleta, verá que o Goya no estaba en su mejor momento o aquello no es de Goya. Incluso llegan a afirmar que el cuadro famoso que hemos puesto al principio, que lo pintó Goya en Jadraque. No lo pintó en Jadraque, sino que está documentado, que está pintado en Aranjuez, y que el cuadro original se conserva en el Museo del Prado. Sin embargo, en Jadraque, en La Saleta, tienen una reproducción, una copia del cuadro, y que han llegado incluso a afirmar que era lo auténtico. Bueno, después de todo esto, ya quiero entrar en el protagonista de esto, en realidad en Jovellano. Jovellano residió en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá poco más de 2 años y algunos meses. Nació el 5 de enero de 1744 en Gijón y fue bautizado al día siguiente, y los padres tuvieron la genial idea de ponerle de nombre nada más y nada menos que Baltasar Gaspar Melchor María de Jovellano. Al final, Jovellano suprimió el Baltasar por aquello de suprimir algo, se quedó con 2 nombres compuestos. No voy a meterme aquí con los nombres compuestos porque si no tendría que tirar piedras contra mi propio tejado. Pero bueno, muy pronto la familia lo destinó a la iglesia. No era su destino, pero los 2 hermanos mayores de Jovellano decidieron meterse en la marina, y a Jovellano le tocó le tocó que la familia lo iniciase en el mundo de la iglesia. Entonces aprendió las primeras letras en su ciudad natal, pero a los 13 años se traslada a Oviedo para estudiar filosofía en el Colegio de San Francisco, y allí le conceden, ya con 13 años, la primera tonsura. Luego, en 1759, desde Ávila, lo reclama un obispo asturiano, que se llamaba Romualdo Velarde, que se le había ocurrido fundar en su propio palacio una especie de seminario privado. Estudia allí Derecho Canónico y 2 años más tarde, el 9 de junio del 61, recibe el grado de bachiller por la Universidad de Osma, curiosamente, una de las más desprestigiadas del país por aquel tiempo. Y en aquel tiempo casi todas las universidades de España estaban desprestigiadas. Pero es curioso porque él el título de bachiller se lo sacó por la Universidad de Osma. Es posible que el propio Velarde lo recomendase para que Jovellano se presentara a una oposición a una beca en el Colegio de San Ildefonso, en Alcalá. Y el caso es que el 2 de febrero del 64 recibe los puntos para la oposición, realiza los ejercicios, aprueba por unanimidad, y además allí en el colegio le nombrarán, al que hemos hablado antes, a Juan Arias de Saavedra, lo nombran para que sea el que controle las pruebas de ingreso. Que además Jovellano supera con holgura y se convertirá en un colegial electo. Esto, según el que hemos hablado antes, José Miguel Caso González, la vida de colegial de nuestro estudiante, son palabras de Caso González, aunque no faltara su obligación primera, no eran precisamente lo que se esperaba de un colegial mayor, al menos de acuerdo con el espíritu de sus fundadores. No vamos a hablar aquí del espíritu de los fundadores, pero realmente Jovellano, durante el tiempo que estuvo en el Colegio Mayor de San Ildefonso, fue un auténtico rebelde. Un personaje que, al margen de todo, tenía contactos con los manteístas, con los alumnos de la universidad que no pertenecían al Colegio Mayor de San Ildefonso, y sobre todo lo que no consentían, lo que no podían consentir los gerifaltes del Colegio San Ildefonso, era su relación tan personal y tan nefasta, según ellos, con José Cadalso.
porque Jovellanos, en la época que permaneció en la Universidad de Alcalá, tuvo un contacto íntimo y personal con Cadalso, porque su pasión en ese momento era la poesía. En realidad, comenta Gerardo Diego, en un libro sobre poesía y crítica, comenta que cuando llega Jovellanos a Alcalá, con 20 años recién cumplidos, en el ambiente flota el recuerdo de los días gloriosos de Figueroa, Lope y Cervantes, que además que la ciudad influye en su educación intelectual y concretamente en su formación poética. Que las viejas piedras y las clásicas lecturas y el trato con profesores, con discípulos y amigos, pero sobre todo su relación con Cadalso, apunta Gerardo Diego, 2 años y 3 meses mayor que él, será fundamental para esa etapa en la que Jovellanos mantiene la obsesión de alcanzar el arte de escribir en verso y el único propósito de lograr la belleza de espíritu de las materias verbales. Afirma Gerardo Diego, sigue afirmando Gerardo Diego. Jovellanos fue poeta, pero no un poeta. Y añade, porque vive en un tiempo radicalmente incompatible con la desnudez de la pura intuición poética. La poesía del siglo XVIII hay que buscarla fuera de los versos. Por ejemplo, en la música de Mozart, en la prosa de Rousseau o la prosa del propio Jovellanos. Resulta además significativo algunos párrafos de una carta que Jovellanos dirige a su hermano Francisco de Paula. Y dice en la carta, por fin, querido Frasquito, van a tus manos estos versos, que son el único fruto de mis ocios juveniles, y en ellos te envío una firme prueba de mi amor y confianza fraternal. 1000 razones que no se ocultarán a tu penetración me han obligado a esconderlos, no solo a la vista del público, sino también a la mayor parte de mis amigos. Vivimos en un siglo en que la poesía está en descrédito y en la que se cree que el hacer versos es una operación miserable. Y de aquí paso a un capítulo que yo llamaría Jovellanos y Alcalá. La controvertida trayectoria poética de Jovellanos parece consolidarse, como he comentado antes, durante su fugaz estancia en Alcalá. Sin embargo, la huella de su recuerdo se diluye en esta ciudad de una forma clarísima. Apenas su nombre está trazado sobre el montante de la Puerta del Paraninfo. Cierta plaquita de piedra artificial junto a la de Mayán y Siscar en una de las fachadas de la actual Facultad de Derecho. Es curioso porque la placa y la foto desde hace unos días está impoluta y, sin embargo, la de Mayán y Siscar que está al lado ya está con trazos, con una especie de grafiti. Si fuésemos inteligentes o si la población fuese inteligente, podríamos pensar que es un odio hacia la figura de Mayán y Siscar, que fue un polígrafo nacido en Oliva, en Valencia, de la época de Jovellanos, cuyo pecado a lo mejor fue en una biografía que le encargaron una editorial londinense, fue decir que no se sabía dónde nació Cervantes, pero que seguramente, y que estaba prácticamente convencido, que Cervantes nació en Lucena, en la provincia de Córdoba. Incluso antes de que mandase este texto de biografía a Inglaterra, algún erudito de la época le dijo que era un error, que había una partida de nacimiento y que Cervantes había nacido en Alcalá de Henares. Sin embargo, él no rectificó y su biografía de Cervantes, que está publicada en Espasa Calpe, en ningún momento habla de que Cervantes fuese de Alcalá. A mí se me ha ocurrido que a lo mejor un erudito ha llegado y ha hecho un graffiti sobre Mayán y Siscar por aquello de significar esta historia. Bueno, al margen de eso, al margen de la plaquita de metal que lo recuerda, es curioso porque efectivamente existe en Alcalá un jardín de Jovellanos, un jardín que está en el interior del Colegio Mínimo de Santa Ana y que lleva su nombre, no se sabe por qué, y además es curioso porque en este jardín hay una placa que le dedicó el Ayuntamiento de Gijón en el 2001 a la memoria de Jovellanos.
el jardín de Jovellanos, pienso y creo y estoy convencido de que Jovellanos nunca lo pisó. Era un jardín particular que perteneció a la familia Huerta Calopa y que en realidad lo absorbió después la Facultad de Económicas. Está a la espalda de la Facultad de Económicas, un jardín romántico maravilloso y incluso, aparte de la placa, aparte de esta placa que dedicó el Ayuntamiento de Alcalá, significando que esa zona había pertenecido a la familia Huerta Calopa, está la placa que le dedicó el Ayuntamiento de Gijón en el 6 de abril del 2001, coincidiendo con los 25 años de la Facultad de Económicas situada en lo que antes fue farmacia militar, hospital militar en Alcalá. Bueno, eso como la parte buena. La parte terrorífica es lo que... Bueno, también comentar, así, para dar un punto de teatro, que en realidad en ese jardín de Jovellanos lo único que recordamos fue que, curiosamente, en los clásicos en Alcalá del 2006 se llevó a cabo la representación de unos textos que se llamaron Paseo Romántico, unos textos que fueron adaptados por José Carlos Plaza Asperilla y que los dirigió Laila Ripoll y que fueron interpretados por Blanca Portillo y José Coronado, entre otros, y producido por Andrea Rodorico, que le dio a aquello, por lo menos, un margen, un aura de reivindicar de alguna forma la figura de Jovellanos. Pero lo más terrible de esto, al investigar sobre el homenaje que Alcalá le hizo a Jovellanos, es esta patética imagen. Esta es la calle Jovellanos en Alcalá de Henares. La calle Jovellanos en Alcalá de Henares está a un costado de la avenida de Caballería Española, en un barrio de los años 70, un barrio terrorífico de 9 alturas y en los cuales, curiosamente, el ayuntamiento, en un alarde de cultura, le pusieron nombres de escritores a cada una de las calles. Arias Montano salió ganando porque tiene una calle mucho más amplia que esta, que desemboca en el Colegio Lope de Vega. Incluso Lope de Vega tiene otra calle paralela y, sin embargo, a Jovellanos le dedicaron este callejón, porque no se puede decir calle, porque lo más terrible de esta calle es que en el centro de la calle hay un bloque de hormigón que sustenta como lo pueden ver aquí, un poste de electricidad de 9 pisos de altura que atraviesan los cables de una parte a otra. Al parecer, durante años, y esto lleva más de 50 años erigido ahí, los vecinos de la zona han protestado, no por reivindicar la figura de Jovellanos, sino que le quiten este mamotreto de la puerta de sus casas, que, como verán, es terrorífico. Bueno, y dicho esto, nos olvidamos ya de Alcalá y voy a pasar rápidamente por las etapas a partir de aquí de Jovellanos. Primero en Sevilla. Jovellanos, cuando abandona Alcalá en 1767, hace una oposición para una canonjía en la Catedral de Tui y se detiene en Madrid para recoger las cartas de recomendación, y es allí donde, precisamente, entre otros, Juan de Arias Saavedra le recomiende que abandone los hábitos y que entre en la carrera judicial. Jovellanos, efectivamente, abandona los hábitos, ingresa a la carrera judicial y a los pocos meses se le nombra alcalde del crimen en la Real Audiencia de Sevilla. A esa ciudad llega con 24 años y allí va a permanecer hasta 1778. La estancia en Sevilla fue de lo más enriquecedora, entre otras cosas, por su relación con Pablo de Olavide, que en ese momento él era un intendente de origen peruano, de nacimiento, pero además un fervoroso seguidor de las corrientes del pensamiento francesas, y además al que le encargó Carlos III en su momento la repoblación de Sierra Morena.
y se crearon ciudades como la Carolina y otra serie, la Carlota, es decir, una serie de ciudades para repoblar la zona de Sierra Morena, que era un pacto de los bandoleros y una zona totalmente despoblada y desprotegida en el Reino de España. Su labor fue agradecida por la Inquisición, que ordenó orden de caza y captura por tener lectura, por leer a Montesquieu y leer a Rousseau, y Olavide se vio obligado a exiliarse a Francia. En la época de Sevilla es cuando Jovellanos escribe 2 obras de teatro. Una de ellas está en la portada del Delincuente honrado y otra obra de teatro se llamaba Pelayo. Las obras de teatro de Jovellanos, a mi parecer y desde mi punto de vista crítico, me parecen un auténtico bodrio. Es decir, algo que no tiene, y bueno, y es donde mi criterio choca con el de Jovellanos, porque el planteamiento del neoclasicismo en teatro es totalmente negativo desde mis parámetros de lo que es el teatro. Es decir, Jovellanos, resumiendo, aborrecía el teatro de Lope y el teatro de Calderón, y hablaba de que el teatro tenía que ser un teatro didáctico, igual que terminó hablando de su poesía, que la poesía tenía que ser didáctica, y sin embargo, cuando Meléndez Valdés, que era un magnífico poeta de la Escuela de Salamanca, cuando hacían poesía amorosa, Jovellanos le decía que no, que dejasen de hacer poesía amorosa, porque lo que había que hacer es enseñar a través de la poesía. O sea, es un planteamiento bastante discutible, pero bueno, esto en su época de Sevilla, Jovellanos publica el Delincuente honrado, incluso en esa época tuvo bastante éxito. Es en un paralelismo de su trayectoria literaria, a mí me gusta compararlo con el intento de Manuel Azaña de hacer teatro. Es decir, yo comparo el Delincuente honrado con La Corona y comparo las dos funciones y comparo de lo que, desde mi punto de vista, no es teatro. Pero bueno, Jovellanos era un personaje conocido, se representaron sus obras en ese momento e incluso tuvieron un cierto éxito. El éxito más tarde, el que tendrá éxito teatralmente, con otro planteamiento de teatro, será Moratín, y sin embargo las obras de Moratín tienen cierta, vamos, mucha más calidad, no calidad, sino otro dinamismo que no tenía esto. Bueno, esto en Sevilla, Jovellanos lee a los autores franceses, a Montesquieu, a Voltaire, estudia inglés para conocer, sobre todo, estudia inglés para conocer las obras de economía que se están publicando en Inglaterra, sobre todo Adam Smith y Macpherson y Milton, y también lee al italiano Beccaria, porque en todo momento hay en Jovellanos un intento por humanizar el régimen penitenciario y abolir la tortura, cosa que prácticamente no consigue. Y aparte de eso, sobre todo y por encima de todo, intenta una reforma de los colegios mayores, porque él piensa que es un tema que conoce a fondo por haberlo sufrido en sus propias carnes, hasta el punto de que cuando habla del tema de las universidades llega a escribir: lejos de ser una casa de estudios, es camino de medro y prebendas. Cuanto más ignorantes, mayor es el triunfo. Profesores y alumnos se huyen mutuamente. Nadie quiere aprender y ninguno quiere enseñar. Posteriormente pasa a Madrid, se traslada a Madrid, y lo nombran alcalde de Casa y Corte en Madrid, ingresa en la Sociedad Económica Madrileña, es la época de las sociedades económicas de Amigos del País, que es un intento de reforma total de los planteamientos políticos del momento, incluso tienen una incidencia importante en la agricultura. De hecho, Jovellanos hará un informe sobre la ley agraria y la terminará secuestrando la Inquisición una vez más. Y bueno, en esa época aparece una revista que es El Censor, que es donde Jovellanos incluso publica obras satíricas, incluso con seudónimo, para evitar los problemas con la Inquisición. Y además es una revista que inspira fundamentalmente a Goya,
Y Goya saca de los temas de esta revista, saca temas para sus grabados de los disparates y de los caprichos, etcétera, etcétera. Luego también la gente, los críticos literarios le dan mucha importancia a la epístola del Paular, que fue una obra de Jovellanos que escribió en un viaje muy breve que tuvo que hacer a la Basílica, a la Cartuja del Paular. Y también es de esta época sus diarios, los diarios de Jovellanos. España no se ha caracterizado nunca por una literatura diarística. Es decir, aquí los diarios y las autobiografías no ha sido una cosa que haya tenido mucha incidencia, y sobre todo cuando se lee en los diarios de Jovellanos uno se ve que el equívoco es que en realidad, más que unos diarios, es una relación de sus viajes, y hay muy pocos puntos de intimismo en sus diarios, cosa que los diarios es lo que intentan analizar, el intimismo. Sin embargo, en los diarios de Jovellanos hay descripciones de los sitios donde pernocta, de los viajes que hace, y de las iglesias, de los retablos, e incluso a la hora que va a misa, porque era un ferviente católico, y sin embargo casi nunca habla de sí mismo. Es decir, son unos diarios que, le sirvieron sobre todo y fundamentalmente a Antonio Pons, porque le sirvieron para su viaje por España, porque le daba apuntes que fueron fundamentales. Y aparte de esto, también analizar así rápidamente lo que fue su trayectoria. Es decir, su momento álgido fue durante el reinado de Carlos III, cuando después llegó la crisis que hemos hablado antes de Carlos IV y la violencia de la Revolución Francesa, que la violencia de la Revolución Francesa sirvió aquí para que las fuerzas reaccionarias españolas, junto con la Iglesia, intentaran ahogar todos los intentos de transformación social, económica, intelectual y política que se englobaban bajo el nombre de la Ilustración. Curiosamente, afirma Julián María, Jovellanos no fue precoz, ni personal ni socialmente. No supo aprovechar de manera eficaz el periodo en que tantas posibilidades pudieron haber sido efectivas para este país. Si Jovellanos hubiese tenido más brillantez y menos cautela, si hubiese tenido más energía y acaso un poco menos de sentido de la responsabilidad, su actuación a escala nacional habría podido iniciarse antes de esa crisis, y es posible que nuestra historia hubiese tenido otro desarrollo. A pesar de esto, y resumiendo así para terminar pronto, una vez que Carlos IV sube al poder, a Jovellanos le dan un cargo en Asturias, que más que un cargo es una deportación. Le mandan a Asturias para que estudie las ventajas del carbón de piedra, y para que alejarlo de la corte. Hay un momento en que Cabarrús, que era un íntimo amigo suyo, que había sido relegado de su cargo porque era el presidente de San Carlos, y hablaban de que había tenido problemas de administración. Jovellanos, otra vez, una vez que esto, durante el reinado de Carlos III, una vez que deciden que no hay ningún problema contra él, Cabarrús tiene importancia, y Jovellanos se acoge a la sombra de Cabarrús, y sin embargo sigue en Asturias, sigue durante mucho tiempo, permanece en la región de Asturias, alejado de la corte, y hasta el punto de que en un momento dado, ya en 1800, de pronto, sin venir a cuento y sin ninguna justificación, lo detienen en Gijón, en su ciudad natal, y lo deportan a Mallorca. Lo deportan además con una corte, con una serie de tropas anónimamente, para que no pase por las grandes ciudades, y en Barcelona lo embarcan y lo mandan a Mallorca. Lo mandan a Mallorca y lo destinan al monasterio, a la Cartuja de Valdemosa. Está en la Cartuja de Valdemosa, y ante la personalidad de Jovellanos, los frailes le acogen con gran cariño, le dejan en una situación, y sin embargo el que ha sustituido a Jovellanos
que había sido ministro de Gracia y Justicia solo durante 8 meses, el ministro Caballero, que tiene un odio cerval hacia Jovellanos, decide que el régimen que le están dando en la Cartuja de Valdemosa no es el que tendrían que darle, y lo manda al Castillo de Belver, en Mallorca. Lo mandan al Castillo de Belver y Jovellanos está 7 años deportado en Mallorca. Manda constantes cartas a Carlos IV hablándole de que le digan cuál ha sido su delito, y el único delito que pueden esgrimir contra él es que en una edición, en una traducción que había hecho el abate Marchena, José Marchena, el abate Marchena había hecho una traducción del francés del contrato social, y en el prólogo habla de que el contrato social era un libro muy querido por Jovellanos. Esto fue el punto en el que decidieron que Jovellanos era un francmasón y que en realidad era un personaje que había que tener fuera de la corte. Desgraciadamente, en ese momento, los franceses vuelven a Gijón, él se retira y muere a consecuencia de un naufragio que tiene en el puerto de Noya, en el puerto Vega, en Asturias. Muere el 28 de noviembre de 1811. Hasta aquí, más o menos, lo que se puede hablar. Por ejemplo, aquí tengo las 2 primeras ediciones de las obras más significativas de Jovellanos, tanto la memoria sobre espectáculos y el informe sobre la reforma agraria. Un informe curiosísimo, un informe que pienso que lo tendrían que haber leído los ministros de la República, porque es un informe fallido desde el punto de vista que no se llevó a efecto, porque lo que acusaba Jovellanos en este informe era que las tierras estaban en poder de la Iglesia y de los nobles y que habría que recuperar esas tierras para el personal, vamos, para el labrador, ¿no? Incluso habla también de los privilegios que hasta ese momento tiene la Mesta, es decir, que no pueden, que los agricultores, los que tienen los que tienen pequeñas tierras no pueden cercarlas porque hay un privilegio de la Mesta que puede llevar los ganados por donde quieran, y entonces él piensa que hay que suprimir la autoridad civil, religiosa y la Mesta, pero son cosas que no llegan a buen puerto porque todo esto, en ese momento, lamentablemente, ante el Santo Oficio, la Inquisición,
por la que habían luchado por retirarla a Carlos III, vuelve a sus fueros y vuelve con más dureza todavía. Hasta aquí más o menos. Luego, en realidad, como ya vamos justo de tiempo, yo había preparado al final unas imágenes. Bueno, este es Jovellano, dos imágenes de Jovellano. Jovellano pintadas por Goya las dos. Una es la época euforia de Jovellano cuando está en Asturias, lo que hay detrás es el Arsenal de San Vicente en Gijón y es la época en que Jovellano se dedica a intentar estudiar las ventajas económicas del carbón de piedra, el hacer carreteras en el Principado de Asturias que le pueden llevar a buen puerto a los transportes en carretera del carbón, etcétera, etcétera. La otra es la que ya hemos visto de Jovellanos de Goya y luego hay otras dos imágenes curiosas porque el personaje es como se desdibuja, parece que se desdibuja, que es esta de Jovellano pintada por Ignacio Suárez, que está en el Ayuntamiento de Gijón, que prácticamente se le parece poco, y luego la otra es de Antonio Carnicero, que es una imagen también hecha en la época de Jovellano, está pintada con Jovellano vivo y sin embargo da otra imagen totalmente casi diferente. Luego también había incluido el ex libris que le hizo Goya, un ex libris que le hizo a Jovellanos para sus obras. También había puesto la imagen de la Cartuja de Valdemosa, donde estuvo Jovellano al principio de su exilio, el castillo de Belver, que fue donde terminó preso y donde escribió, curiosamente, en vez de luchar contra los que lo habían detenido y tal, escribe un maravilloso texto sobre el castillo de Belver, sobre la construcción del castillo de Belver y sobre la belleza de la Mallorca de alrededor. Y luego también he puesto una foto de la saleta, de lo que hablábamos antes, de la saleta en Jadraque, en donde aparece ese cuadro, esa reproducción, esa copia de Jovellanos de Goya, y esos dibujos que según los de Jadraque son de Goya, pero que uno puede tener cierta duda por la estética y por su composición. Y bueno, poco más o menos. Luego había puesto un texto de Gaspar Gómez de la Serna, de lo que podemos pasar delante, y luego había puesto unas imágenes de Goya para de alguna forma identificar y poner en paralelo lo que fue Goya y lo que fue Jovellano. Esta imagen es terrible de los desastres de la guerra. Prácticamente el personaje el personaje de este lado es prácticamente igual que la figura de los fusilamientos. Y luego, para prácticamente terminar, he querido poner esta imagen que simboliza lo que es la España desde la época de la Ilustración. Es decir, es un cuadro de Goya con un texto que es precisamente de Gaspar Gómez de la Serna y que dice que cuando Napoleón se retiró de España, quedaron en pie, enterrados hasta las rodillas, pero matándose a garrotazos, estos dos gigantescos energúmenos españoles que nos legó Goya en las pinturas negras de ese muro de las lamentaciones españolas que fue su Pinta del Sordo. Y hasta aquí, prácticamente, este análisis leve sobre la figura de Jovellano, más o menos. Ya he dicho que esto es como una pincelada y que realmente es un personaje a tener en cuenta y al que quiera interesarse, sobre todo por su biografía y también incluso por sus obras, a pesar de lo que decía Julián María, que Jovellano no tiene lectores, sino estudiosos. Yo difiero de Julián María porque he leído varias obras de Jovellano e incluso las obras que él, obras oficiales, porque la segunda parte de su vida se dedicó a las obras oficiales, como es el informe sobre la ley agraria, él incluso dice que no es una obra suya, que si hubiese sido suya personalmente, que hubiese tenido más rebeldía. Sin embargo, son dignas de leerse porque, aparte del estilo, de esa limpieza del español y de esa forma de enfocar el de este, pues tiene su potencia y su fuerza respecto a un análisis claro. Y luego hay una parte de Jovellanos que también ahora los actores leerán, que es una de las partes que más me gusta, que es su odio no, su crítica terrible y frontal hacia la tauromaquia. Es curioso que Jovellanos estuviera en contra de la fiesta de los toros ya en 1700, cuando realmente Goya
y posteriormente Picasso hacen de los toros parte de sus imágenes y de su iconografía. Luego también Jovellanos fue curioso porque reivindicó en aquella época la condición femenina y tuvo un discurso de defensa de la mujer porque en la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid querían evitar que las mujeres tuviesen participación. Y Jovellanos hace una defensa y un alegato a favor de la mujer. También defiende que a partir de ese momento que a la gente, que incluso a los obispos, cardenales y tal, que se les entierre en cementerios, no en las iglesias, porque es, aparte de que no viene a cuento, es de una insaludable total. Es decir, que son planteamientos que podríamos tener ahora en cuenta y que podríamos analizar y coger los textos de Jovellanos y asistir a la tumba de Queipo de Llano o a la de José Antonio en Cuelgamuro. Es decir, que en realidad es un personaje de 1700, pero que desde mi punto de vista tiene una cierta actualidad en este momento. Y muchas gracias a Udema y a esta oportunidad de destacar la figura de Jovellanos y sobre todo he querido hacer una pincelada del tratamiento que se le ha dado a Jovellanos en esta ciudad. Es posible que los vecinos de la calle Jovellanos no sepan siquiera quién es Jovellanos, igual que no saben siquiera quién es Arias Montano, que está al lado, y a lo mejor a Lope de Vega le suena. Pero me parece terrorífico que 50 años después, una calle dedicada al personaje que más defendió la Ilustración en el siglo XVIII siga teniendo una aberración que parece un despojo de la Torre Eiffel de París, pero a lo bestia. Y entonces, claro, estoy a favor de esos vecinos que han luchado para que le quiten aquello. Y el día que se lo quiten, que vaya la autoridad local o municipal y que les explique quién fue Jovellanos, para que por lo menos tengan el orgullo de saber que tienen dedicada una calle a un personaje que mereció la pena. Nada más. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo de los textos? No, bueno, ahora los actores van a leer dos textos, uno dedicado a la tauromaquia, por eso he querido ilustrarlo con este grabado de Goya, para esa contradicción entre una cosa y otra, y luego posteriormente van a hacer una lectura de un texto de Azorín, curiosamente de Azorín, de un libro de Azorín que se llama Los clásicos redivivos, y que Azorín juega con una serie de personajes a llevarlos al momento contemporáneo de Azorín. Y entonces Jovellano es curioso porque es un texto sobre su concepto del teatro, pero visto en la época de Azorín. Es decir, que incluso llega Jovellanos a citar a Unamuno, creo, y a defender, curiosamente, a defender a Cervantes frente a Lope y a Calderón. Entonces, en este momento, pues... Muy bien, pues adelante. Sobre los toros, Gaspar Melchor de Jovellanos. La lucha de toros no ha sido jamás una diversión, ni cotidiana, ni muy frecuentada, ni de todos los pueblos de España, ni generalmente buscada y aplaudida. En muchas provincias no se conoció jamás. En otras se circunscribió a las capitales, y donde quiera que fueron celebradas lo fue solamente a largos periodos y concurriendo a verla el pueblo de las capitales y tal cual aldea circunvecina. Se puede, por tanto, calcular que de todo el pueblo de España apenas la 100ª parte habrá visto alguna vez este espectáculo. ¿Cómo, pues, se ha pretendido darle el título de diversión nacional? Pero si tal quiere llamarse porque se conoce entre otros de muy antiguo, porque siempre se ha concurrido a ella y celebrado con gran aplauso, porque ya no se conserva en otro país alguno de la cultura europea, ¿quién podrá negar esta gloria a los españoles que la apetezcan? Sin embargo, creer que el arrojo y destreza de una docena de hombres, criados desde su niñez en este oficio, familiarizados con sus riesgos y que al cabo perecen o salen estropeados de él, se puede presentar a la misma Europa como un argumento de valor y bizarría española, es un absurdo. Y sostener
que en la proscripción de estas fiestas, que por otra parte puede producir grandes bienes políticos, hay el riesgo de que la nación sufra alguna pérdida real, ni en el orden moral ni en el civil, es ciertamente una ilusión, un delirio de la preocupación. Es, pues, claro que el Gobierno ha prohibido justamente este espectáculo y que cuando acabe de perfeccionar tan saludable designio, aboliendo las excepciones que aún se toleran, será muy acreedor a la estimación y a los elogios de los buenos y sensatos patricios. Texto perteneciente a los clásicos redivivos de Azorín. Jovellanos, 1744-1811. En la tablilla ponía para el día siguiente, a las 2:30, El delincuente honrado. Ensayo con todo. Y a las 3 comenzaron a llegar el día siguiente los actores que había de representar el drama. El drama es sencillo, de breves actos. Los actores lo representan excelentemente. La sala se halla en tinieblas. Se ven en las butacas amigos del autor. Naturalmente, que dicen que son amigos, periodistas, fotógrafos. Don Gaspar ha llegado, naturalmente, un poco antes de las 2:30. Es un hombre alto, pero no le conocemos todos. ¿Debo descubrir lo que vemos todos los días? Seguiré, puesto que ya había empezado. Es don Gaspar, un hombre alto, apuesto, muy proporcionado. Su pelo, tupido, sedoso. Es rubio. Los ojos grandes, claros, con relampagueos de melancolía. Está jovial, decidor, animoso don Gaspar, y de pronto una caída como de lo alto, muy alto. Una especie de ausencia. El espíritu en ese momento parece que se ha alejado de la realidad presente y en los ojos del caballero se ve un resplandor de tristeza. El traje de don Gaspar, su indumento de todos los días, es limpio, cuidado, elegante. Se le aproxima un periodista a don Gaspar al final del primer acto. ¿Está usted satisfecho, querido maestro? Completamente. Los actores están en su papel. ¿Y Catalina? Catalina, admirable, admirable. En un corro, unos amigos comentan en voz baja. Un poco raro, disparatado. No es teatro, no tiene movimiento. Se pierde la comedia. Muy bien, don Gaspar. Hay vida, hay caracteres. Pero no sé, tal vez el público no lo entienda. ¿Por qué? Los 3 finales de acto, el primero, el segundo y el tercero, son un poco raros. No sé, lo que noto en ellos. Yo se lo diré. Yo le explicaré el misterio. Esos 3 actos, al final, como el final del cuarto, están hechos con habilidad. Terminan sin efectismo alguno, como terminan los actos de Unamuno. Ya sabe que para mí el teatro de Unamuno es el verdadero, sólido y efectivo de ahora. Interesante, interesante, querido maestro. Tome usted nota. Todas las que quiera, vamos. Decía yo, pero no había acabado de exponer mi idea. Y es esta por completo. En el teatro, lo que más envejece es la habilidad, las habilidades de una época que no sirven para otra. Yo he procurado hacer una obra sin habilidades, y eso es lo que se llama, y lo que le llama a usted la atención. ¿Hay habilidades en el teatro de Unamuno, en el otro, o el hermano Juan? ¿No cree usted, querido maestro, que es contrario a la tradición y también a la esencia del teatro? La tradición y la esencia del teatro. Aparece en el escenario la figura esbelta, elegante, espiritual de Catalina Bárcena. Se va a ensayar el tercer acto. Catalina avanza hacia las candilejas y le pregunta al autor. ¿Estoy así bien, don Gaspar? Admirable,
admirable, Catalina. Usted siempre tan distinguida, tan bella, tan inteligente. Gracias, don Gaspar. Comenzamos cuando usted quiera el ensayo del tercer acto. Un momento, Catalina. Estaba explicando a este periodista mi idea sobre el teatro. Quiero saber si lo que digo es un disparate. Yo creo que el teatro y el arte en general debe ser estático. ¿Cómo, querido maestro? Estático. Pero también puedo escribirlo con X. Extático. Estático y extático. Estático y extático. El verdadero arte, el verdadero teatro es el estático. Es la verdadera tradición en España. Esa es la verdadera esencia del teatro. El teatro de Lope de Rueda es estático esencialmente. Lope de Vega rompe esa tradición y crea un teatro dinámico. Lope ha sido un funesto para la literatura. Cervantes, espíritu profundamente estático, hace teatro de esa naturaleza. Sus maravillosos entremeses. Pero, seducido por Lope, va contra su propia esencia y se esfuerza en hacer un teatro dinámico, a lo Lope de Vega. Y es ese su error. Contra su naturaleza íntima, contra su propio genio. Cervantes había de fracasar. Y había de fracasar pudiendo haber sido un admirable dramaturgo. En los entremeses lo ha demostrado. Que vamos a empezar, don Gaspar. Pero dígame, ¿qué le parece a usted, Catalina? Ingenioso, don Gaspar. Muy bien. Muy bien, espléndido. Y terminamos entonces este repaso a Jovellanos y nos quedamos emplazados para el 15 de noviembre, en el que Nieves Algaba nos va a hablar de otro personaje de una enorme importancia en la historia de Alcalá, que es Mateo Alemán y su Guzmán de Alfarache, la novela picaresca en la Universidad de Alcalá de Henares. Nos vemos en noviembre. Gracias.